Qué bueno, ¿está listo para la palabra de Dios? Eso, así me gusta. ¿Cuántos practicaron la tarea de la semana pasada? ¿Se acuerdan cuál fue la tarea? ¿Cuál fue? Buscar ese secreto. ¿Cuántos participaron de practicar esa palabra la semana pasada? Levánteme sus manos, sinceramente, ¿cómo se la pasaron con Dios? ¿Bien? ¿Echaron novio con Dios? ¿Verdad que conectar eso, verdad? Porque a veces nos volvemos muy religiosos nomás, ¿verdad? En cuanto a querer cumplir con cosas, pero no es tan palpable o real hasta que tú tienes una conexión en ese lugar secreto con Dios. Y pues hoy vamos a seguir un poquito desarrollando esto mismo, pero llevándolo hasta otro punto, ¿ok? Pero antes de eso vamos a orar, ¿le parece? Cierre sus ojos y de donde está conmigo, diga conmigo, Señor Jesús, gracias por lo que me vas a enseñar. Padre, te pido el pan de este día. En el nombre de Jesús, dámelo hoy. Amén. Muy bien, quisiera antes de comenzar incluso dar un testimonio a una persona, Oli, si nos puede, nos estaban comentando un testimonio, bueno, a mi esposa sobre tu mamá, ¿verdad? De cómo el Señor hizo una obra pues hermosa en su vida. Y pues pásale para acá, para que te conozcan acá sin miedo. Un aplauso para Oli. Voy a poner aquí. Buenas tardes a todos y Dios los bendiga y pues estoy aquí para dar un agradecimiento a Dios. Ah, Antes que nada quiero dar gracias a Dios y decirle que hace 2 semanas mi mamá tuvo un problema de salud, llegó al hospital sin vida, se le desprendió el esófago y llegó con muchas hemorragias y pues no, me avisaron a mis hermanas y a mí que mi mamá estaba luchando por su vida y fue algo pues bien difícil, ¿verdad? Recibir la noticia. Acababa de hablar yo con ella en la mañana y habíamos platicado muy bien. Entonces, cuando me dieron esa noticia, pues en el momento yo como en la carne, como humana, como hija, me sentí bien pues afanada, desesperada, y me ganó mi carne donde yo tenía que haber corrido al Señor y me derrumbé. Ahí estaba mi hijo y empecé pues a desahogarme yo en mi dolor en la carne, pero en el momento recordé que por nada debía estar afanoso, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, y en todo, en oración y ruego y acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón en completa paz. Entonces, cuando yo recordé eso, yo sentí un descanso y dije, tengo que confiar y estar en paz, que tú vas a hacer la obra. Y estoy aquí porque quiero dar gracias a Dios. Mi mamá, a los 4 días de estar en cuidados intensivos, fue ella reaccionando. Entonces, mi mamá ahorita ya regresó a casa, está empezando a recuperarse, a comer, a hablar, a caminar. Entonces, Dios es grande en su misericordia. Cuando nosotros hablé a Natalie, estuvieron orando también en el grupo de intersección, y varias en la iglesia en otras partes también estuvieron orando por mi mamá. Jael se fue al instante al hospital y estuvo orando por ella. Entonces Dios me confirma una vez más que la oración tiene poder y debemos de estar confiados en ellos. Y me gustó mucho esta palabra. En esos días estuve yo pues agarrándome del Señor, que me diera fuerza y me diera la paz. Y me gustó mucho en Daniel, que dice: quiero que todos sepan las cosas tan maravillosas que el Dios ha hecho conmigo, porque no es la primera prueba que paso de salud con mis padres. Mi papá fue sano de 3 ocasiones de cáncer. Entonces Natalie y Javín en varias ocasiones me ayudaban a llevar medicamento hasta Los Mochis, y siempre decía yo, voy a pasar a dar gracias. Y a la siguiente vez, voy a pasar a dar gracias. Y la tercera vez, voy a pasar a dar gracias. Y no pasaba, me daba, no sé si era pena, miedo, no sé. Pero en esta ocasión el Señor me dijo,
tienes que dar gracias y que todos conozcan y sepan el poder, de la misericordia y el amor y la gracia que tengo para cada uno de mis hijos. Entonces, cuando estamos en una situación así, no debemos de olvidar la misericordia y el amor que Él nos tiene, porque se puede sentir uno solo, pero no está solo. Dios está con nosotros y pues eso es lo que quiero dar. Muchas gracias a Dios y decirles a ustedes que en cualquier situación debemos de buscarlo, clamarle y buscar a los hermanos aquí que también ellos oran junto con nosotros por cada una de nuestras peticiones. Dios les bendiga. Pues justamente creo que ya me dio la introducción del tema de hoy, porque el tema de hoy se llama una oración de verdad. Se llama una oración de verdad, ¿verdad? Y dentro de esta parte, a veces hay que aprender a orar, hay que aprender a clamar, ¿verdad? La semana pasada veíamos un versículo en Jeremías, ¿se acuerda? Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? A ver, a las tres todos juntos, 1, 2 y 3. Eso, entonces clama a mí, ponlo en la pantalla por favor, para que lo podamos ver ahí. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces aquí hay un principio muy importante, que cuando nosotros le clamamos a Dios, Él promete respondernos sí o no. ¿Promete respondernos sí o no? Y a veces se ha sentido como que Dios no está trabajando en su vida, sí o no. Sabe que muchas de esas veces es porque realmente no sabemos clamar. ¿No sabemos qué? Y a veces porque, así como decía Oli ahorita, nos da pena, nos da vergüenza. Ayer platicaba con alguien y me decía, yo sentí una vez que tenía que orar por alguien y estábamos en el hospital y yo sentía que Dios me decía, ora por él y no oré. Y me sentí tan mal, me decía, porque no lo hice. Y luego me dio otra oportunidad y tampoco lo hice. Y me dice, y sentí como que Dios me decía, yo tengo tantos recursos para darte, pero como te quedas nomás afuera, no entras adentro, me dice. Entonces Dios no te los puede dar. Y muchas veces porque no clamamos, entonces no escuchamos y vemos esas respuestas. Pero sin embargo, aquel que clama, y así como Oli lo estaba diciendo, ese día dijo, en lugar de que me gane la tristeza, el temor y todas estas cosas, voy a clamarle a Dios, voy a orar, lo voy a compartir y ayúdenme a orar, pero yo también voy a orar. Y cuando uno clama, el Señor, fíjate lo que hace es, te enseñaré. ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Enseñarnos a tener paz, enseñarnos a confiar en Él, enseñarnos que Él tiene el control, enseñarnos que Él es el médico de médicos, porque sí o no a tu mamá le decían que ya. Y que bueno, lo que Natalie me comentaba es que hasta pálida, ya no tenía color. Y bueno, desmiénteme, pero me dijo Natalie que cuando estuvieron orando, al siguiente día empezó o en el momento empezó a reaccionar y te llegó la llamada de que Dios. Cuando empezaron a orar por ella, le empezó a cambiar el color. Y fíjate qué tan rápido es Dios. Y justamente a mí me pasó algo similar esta semana. Fuimos al grupo un grupo de vida, ¿verdad? Y al final estábamos hablando con una persona y platicándonos su situación, ¿verdad? Y dentro de ella dijimos, vamos a orar. Y nos pusimos a orar al final del grupo de vida sobre la circunstancia de la familia que estaba viviendo. Fíjate qué tremendo es Dios, y esto se lo digo como un testimonio. En la mañana me levanto y me manda un sueño Graciela. Graciela está en Oaxaca, ojalá no estés viendo, Graciela, ¿verdad? Anda de vacaciones allá con su familia. Pero Graciela, que está en Oaxaca, lleva como una semana allá, me dice, tuve un sueño con esa persona de la cual estábamos orando y de las cosas por las cuales teníamos que orar y hablar con Él. Y yo me quedé, qué tremendo es Dios. Y qué tan rápido para contestar. Pero cuando nosotros realmente le clamamos, el Señor por una u otra manera responde. Y en ese momento yo dije, qué tremendo Dios. No pasaron ni siquiera 24 horas que ya el Señor le está dando la respuesta a esta persona de qué hacer en la circunstancia que tiene de su vida.
Pero ¿a poco no dice la palabra, si alguno está falto de sabiduría, qué? Pídasela a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Abundantemente y sin reproche. A ver, vete a Santiago, creo que es el 1:2. ¿Qué es ese? No. O sea, Santiago capítulo 1:5, gracias. Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Ok? Entonces fíjate qué tremendo es Dios, porque cuando yo leí este versículo dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él dará, y Él, el cual da a todos, y fíjate cómo dice, abundantemente. Y a mí me llamó la atención en la palabra aquí, y sin qué. ¿Qué es reproche? A ver, repróchame algo. Un reclamo. Y eso se me hizo interesante que Dios pusiera ahí: pídemela y te la voy a dar mucho, pero también la voy a dar sin qué, sin reproche. A ver, ¿cuántos papás hay aquí? Levanten su mano. ¿Y cuántos a veces le dicen a su hijo algo de sabiduría, se la dan, un consejo, y de repente el hijo no la hace y pácatela, se cayó? ¿Le ha pasado? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que uno como papá quiere hacer? Lo primero que quiere hacer: te lo dije. ¿Sí o no? Te dije que te ibas a caer y ahí te caíste. Y le comenzamos ¿a qué? A reprochar. Fíjate que el Padre no nos reprocha cuando le pedimos la sabiduría. Y aunque nos caímos: hey papá, me caí, perdóname, el Señor dice: ven, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y sin hacerlo sentir mal a usted y a mí, porque no tomamos la sabiduría antes para hacer lo que debíamos de hacer. El Señor te la quiere dar abundantemente y sin reproche, aunque no la buscaste la primera vez y te estrellaste. ¿Está entendiendo? Y será que dice: nada. Y el Señor te la da, sí, pero tú tienes que venir ¿a qué? A pedirla. ¿Tienes que venir a qué? A pedirla, exactamente. Por eso quiero ver una historia en Marcos capítulo 10, versículo 46, sobre una persona llamada Bartimeo que era ciego. ¿Ok? En aquel tiempo, ¿verdad? Veíamos que había muchos enfermos que venían a Jesús, y dentro de uno de ellos era Bartimeo. Y fíjate que dice la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46, comenzando de ahí, y vamos a irnos leyendo hacia abajo, ¿ok? Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus ¿quiénes? Y una gran multitud. ¿A quién se encontraron? A Bartimeo. ¿Y cómo era? El ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado ¿dónde? ¿Dónde? A ver otra vez, ¿dónde? Junto al camino. ¿Y cómo estaba? Mendigando, en una condición de necesidad, de pobreza. Fíjate que Bartimeo realmente viene representando a veces a muchas personas dentro de la casa de Dios o del pueblo de Dios. ¿A qué me refiero a esto? Él dice la palabra que era hijo de Timeo. ¿Hijo de quién? Hijo indica que tenía un linaje, que era una persona que tenía una familia, por decirlo de esta manera. ¿Ok? La palabra Timeo significa perfecto. ¿Significa qué? Entonces Bartimeo era hijo de quién? Era un hijo del perfecto. ¿Y quién es el perfecto? Dios. Dios es perfecto, ¿sí o no? Jesús dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces usted y yo, ¿verdad? Dios puso dentro de nosotros una adopción para que seamos llamados hijos, de alguna manera. Sin embargo, muchas veces como hijos nos podemos encontrar sentados junto al camino. Y a lo mejor ahí está la solución, cerca de ti,
¿verdad? A mí se me hace curioso a veces porque no es por nada, pero los tiempos de alabanza para mí son súper especiales. Le digo por qué. Y el tiempo que vamos a tomar en descubriendo mis talentos, enseñándole a los niños, es súper especial también para mí, importante. ¿Por qué? Porque yo a los 8 años, cuando mataron a mi papá, la alabanza en la música fue lo único que, bueno, fue uno de los instrumentos que Dios utilizó para quitarme el temor, para que yo lo conociera a Él, para conectarme con Él. Porque oraban por mí y mira, mi mamá recibía gente de otros lados, predicadores, oraban por mí. Y ok, me tranquilizaba un poquito, pero no había algo tan fuerte y tan hermoso que Dios, conectar con Dios en un tiempo de alabanza. Y yo me acuerdo que sin entender mucho, mi mamá me ponía alabanzas y me ponía música y venía una paz en mi corazón. Y en el momento cuando yo tenía mucho temor, cuando yo tenía un terror, cuando no quería ni ir a la escuela ni despertarme porque sentía que me iban a matar y que iban a matar a todos mis hermanos, a mi mamá, la que había sobrevivido, ¿verdad? De alguna manera la música era un medio que Dios utilizó para que yo lo conociera y meterme en su presencia. Y que Él, conocer a Él como ese Dios protector, ese Padre celestial. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces cuando yo vengo a la alabanza, yo digo, wow, me quiero conectar con mi papá. Eso es lo que Dios utilizó. Pero es bien curioso que de repente abres los ojos y ves a veces a alguien enseguida así, mira. Así como que, ¿cuándo se va a acabar esto? Y luego Rubén dice, otra y otra. Hijo de la otra, no manches. Vamos a salir bien tarde. ¿Lo está entendiendo? Ya está la presencia de Dios enfrente de usted, pero usted se encuentra junto al camino y no puede ver lo que el Señor está haciendo, porque usted solamente está como un espectador, tal vez viendo, pero realmente ciego en su corazón, porque no ve lo que el Señor sí quiere darle y le quiere ofrecer. Solamente si usted se mete en ese camino. ¿Lo está entendiendo? Por eso Bar significa hijo. Bartimeo, hijo de el perfecto. Ya está Bartimeo como hijo del perfecto. Y fíjate cómo con él estaban los discípulos, ¿verdad? Y una gran multitud. Y muchas veces en la multitud nos quedamos así como que sin pedir y sin clamar. ¿Estamos entendiendo? Y no recibimos porque no nos esforzamos, porque nos da vergüenza, porque pues me da flojera, pues porque me hago como el que no me interesa para que mi mamá vea que no me interesa. Y de alguna manera nos perdemos de lo que el Señor sí tiene para nosotros. Sin embargo, fíjate lo que dice en el 47. Ok, siguiente versículo. Yo me puedo quedar en esa condición como Bartimeo mendigando, o puedo hacer lo que hizo Bartimeo cuando estaba junto al camino. ¿Qué hizo? Y oyendo que era ¿quién? Jesús significa salvación, el Salvador. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir ¿qué? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A ver, ¿en qué? Los que estudiamos español en México, ves ahí dos acentitos así, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? ¿Se acuerdan? ¿Signos de qué? De exclamación. ¿Y eso se lee así, Jesús, hijo de David? ¿O cómo se leería? Ah. A ver, léalo junto. 1, 2 y 3. Órale. Ya está empezando a aprender a clamar. Porque eso es un clamor. Cuando te encuentras en una circunstancia terrible, se ha encontrado en una situación donde dices, ¿sabes qué? Ya no sé ni para dónde. Y te nace desde aquí adentro el clamarle a Él, ¿sí o no? Fíjate, cuando pasó por ahí y Bartimeo le dio voces, ¿verdad? Siguiente versículo 48, ¿qué dice que pasó? Y muchos le ¿qué? Mira, hay muchos dentro de nosotros que nos reprenden. Cállate, mejor no digas nada, no clames. Qué vergüenza, mira.
te van a decir que eres un débil. Los hombres no lloran. No hay que pedir. ¿Estamos entendiendo? Y hay tantas voces que de alguna manera nos van a decir, cállate, cállate. ¿Ok? ¿Qué hizo él? Pero él, ¿qué hacía? ¿Él qué hacía? Clamaba. ¿Y cómo? ¿Cómo? Mucho más. No se quedó en su orgullo, no se quedó en su vergüenza, no se quedó en sus pensamientos, sino él dijo, ahí no se me va a ir. Ya no sé si va a volver a pasar por aquí. Y por eso yo le voy a clamar. Y entonces le clamaba, hijo de David, y le dijo otra vez, ¿cómo? A ver, ¿cómo le dijo? Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso. Y le seguía clamando. ¿Qué pasó después del 49? Entonces Jesús, ¿qué dice? Deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ¿cómo? Ten confianza, el Señor quiere atender tu situación, pero tienes que tener ¿qué? Confianza con Él. Levántate, te llama. Ok. Siguiente versículo 50. Él entonces, ¿qué hizo? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él entonces dijo, no me va a detener. La capa a veces era una señal de nobleza, autoridad. Y muchas veces eso hasta nos afecta el cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Pero a él no le importó y dijo, no me importa, dejo mi capa acá y yo vengo delante de Jesús. Siguiente versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te? Y mira, no pareciera, y siempre cuando llego a esta parte como que pareciera obvio, ¿no? Ves una persona ciega y clamándole a Jesús, y Jesús no le dijo, pues voy a sanarte y ya, sino lo primero que le pregunta es que, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quería Jesús que entonces pasara ahí? ¿Que él qué? Que él pidiera, que él le fuera específico en la necesidad que tenía, que él quería que actuara dentro de ella. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro. Fíjate cómo le dice, ¿cómo le dijo? Si le dice maestro, ¿qué está esperando? Una enseñanza. Que el Señor le enseñara cómo. Y fíjate la palabra, que recobre. ¿Que qué? ¿Significa que antes tenía vista, sí o no? ¿Sabe qué significan los ojos en la Biblia? El conocimiento. Antes tenía un conocimiento de Dios. Y el Señor le decía, el ciego le decía, quiero volver a conocer a Dios. Quiero volver a conectarme con Él. Quiero volver a verle en mi vida. Mire, mucha gente que se queda con los milagros de 1985. Un día el Señor me hizo esto. Pero ¿qué está haciendo el día de hoy contigo? ¿Lo estás viendo todos los días en tu vida? Porque el Señor quiere que tú lo veas, pero requiere que tú le pidas y le clames para que Él manifieste esas maravillas dentro de tu vida. Para que Él te dé el conocimiento de nuevo de quién eres tú, tu propósito. ¿A qué te llamó esta tierra? A caminar con Él. ¿Estamos entendiendo? Para que tú ya no estés junto al camino, sino que te metas ¿a dónde? Al camino. Fíjate que dice después, 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha ¿qué? Fíjate cómo no le dijo sanado. Él lo quería llevar hasta la salvación. Ok. Y enseguida recobró la vista, pero recobró la vista y lo que dice después. Y seguía a Jesús, ¿dónde? Entonces comenzó a caminar. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el ¿qué? El camino, y lo que después sigue, y la verdad, y lo que sigue, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús estaba enseñándole, hey, porque me clamaste, te voy a enseñar el camino, sígueme. Te voy a enseñar después del camino la verdad. Porque esa es otra etapa que también quiero desarrollar en tu vida. ¿Quedó claro?
Aquí quiero hacer un paréntesis, si quiero llamarle a Oscar. Vete, pásale Oscar, un aplauso para Oscar. Ayer estuvimos con Oscar y Carla. Es más, pásenle también Sofía, vente Sofía. Y de alguna manera fue el cumpleaños de su hija Samantha, ¿verdad? Pero le voy a decir desde ahorita, es la primera vez que nosotros vamos a su casa. Y yo no sé si usted sabe, pero ellos viven en Gemet ahorita. ¿Cuánto haces de Gemet para acá? Como 1 hora y media. Como 1 hora y media. Nosotros nos tocó ir al revés ahora, nosotros de Fallbrook, ni siquiera de vista, ¿no? De la casi un poquito, 30 minutos más para arriba. A Gemet a su casa, y cuando íbamos en el camino yo estaba pensando, qué tremendo, hombre. ¿Cómo? Híjole, ¿cómo puedo aprender de ellos? Ellos tienen un amor y un clamor por estar aquí, por buscar su presencia. Y todos los domingos desde Gemet, y también los lunes, y también a veces hasta miércoles van para allá a los estudios, ¿verdad? Y están manejando tanto. ¿Por qué? Porque tienen hambre de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Y Dios me enseñaba, así tenemos que tener hambre de Dios. Así tenemos que buscarle. Hey, gente de Phoenix, vienen de vacaciones, pero aún en vacaciones dicen, quiero ir a la iglesia. ¿Lo está viendo? Porque tienen un hambre de Dios. ¿Lo está entendiendo? Ahora, el domingo pasado hablamos del lugar secreto, ¿no? Y pues ayer nos comentaba unas cosas Oscar y quisiera que pues él pudiera compartir lo que pasó después del domingo o en la noche, bueno, el lunes en la madrugada. Ok, primero que nada le queremos dar gracias a Dios por la prueba que pasamos o estamos pasando todavía. El domingo pasado pues yo sentí que el pastor aquí me estuvo tirando toda la predicación a mí y no, en serio, y yo le comentaba a Carla, ay, pues, como que Javier me estaba diciendo todo eso yo sentí que todo eso para mí, y me acordé de la serie de Chosen, una vez que uno de los apóstoles va a visitar a Juan el Bautista que está en la cárcel, después de que Dios había hecho una predicación, que le está platicando todo lo que hizo y que le preguntaba a Juan el Bautista, pero ¿a ti qué te dijo? No, es que él habló para mucha gente. Sí, pero ¿a ti qué te dijo? Y él no entendía y como que le dijo, de todo lo que dijo él, algo era para ti. ¿Qué fue eso? Entonces yo sentí que el domingo pues de cierta manera se me estaba preparando para la prueba que íbamos a pasar. El domingo, después de que salimos de aquí de la congregación, fuimos a comer y Sofía se empezó a quejar que le dolía el estómago. Entonces, malamente, una cosa que nosotros hacemos cuando no queremos ir al doctor es preguntarle, ¿quieres que te lleve al doctor? Porque vamos a tardar mucho. Y ella te dice, no quiero ir. Pues curiosamente ella dijo que sí quería ir. A las 9:30 de la noche llegamos al doctor por un dolor de estómago. Le hicieron un ultrasonido, la revisaron. Nos dijeron que no tenía nada, que nos esperábamos un momento, nos iban a dar los papeles para que nos pudiéramos ir a la casa. En lo que estamos esperando por los papeles para podernos ir, le dio una convulsión. Ella está diagnosticada con epilepsia desde chiquita, pero ya tenía 6 años que no recibía ninguna convulsión. Entonces, estando ahí esperando, le pasa eso, la meten. Tardan 8 minutos en poderle detener la convulsión con una medicina de emergencia. Y en lo que ella recibe la medicina, ella se desconectó totalmente. Ella quedó acostada en la cama, no se movía, no reaccionaba. Y pues nosotros pues asustados, ¿no? De qué estaba pasando. Entonces de repente empiezan a entrar doctores y le revisaban los ojos y se salía y entraba otro y le revisaban los ojos. Así como 7 doctores, entonces ya nosotros entendimos como que algo no estaba bien. Y un doctor
le preguntamos qué pasaba y él dice, es que no es normal que sus pupilas no reaccionen a la luz. Le abrían sus ojitos, le ponían una luz y sus ojos no respondían. Entonces el doctor dijo, le vamos a hacer un CT scan para ver qué daño tuvo por la convulsión. Entonces escuchar eso fue muy fuerte. Y yo al oír eso y al verla en su camita, pues que no se movía, que no respondía, el primer pensamiento que vino a mi cabeza fue que si hubiera tenido un daño cerebral o muerte cerebral. Y pues me acordé de la predicación del domingo. Yo en ese momento tuve dos opciones: clamarle a Dios para que ella esté bien, o dejar que el enemigo robara esa semilla que se sembró el domingo de la plática que nos dieron y perderme. Entonces nosotros decidimos que esa semillita que se había sembrado el domingo con la predicación, nosotros la íbamos a creer y la íbamos a hacer creer. Se habló de estar en el secreto y fue lo que Carla y yo hicimos. Cada quien por su lado nos pusimos a orar por ella, empezamos a clamar a Dios, nos acordamos de Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé. Estábamos orando por ella, ya llegaron para llevarla a hacer el scan y casi siempre yo dejo que Carla es la que la acompañe y esta vez yo le dije, yo quiero ir con ella. Entonces voy atrás del enfermero en la camilla por los pasillos y yo voy orando, pero voy orando en voz baja, porque me pasó por la mente de, pues qué pena que me oiga, ¿no? Y en lo que ese pensamiento vino a mi mente, como que Dios me dijo, si te da pena hablarme, ¿cómo te voy a ayudar? Y en ese ratito pues ya me pongo a orar en voz alta, mis manos arriba, como si yo estuviera aquí sin complejo de nadie. Ya llegamos al cuartito donde le iban a hacer el scan, ya me puse yo en un cuartito. Algo en mí me dijo, híncate y ora por ella. Y yo sin ninguna pena me hinqué, abrí mis brazos, miré al cielo y oré por ella. Ya cuando regresamos al cuarto, todavía sin saber los resultados del scan, pues seguimos orando por ella, seguimos clamando por ella. Carla había puesto alabanzas en su teléfono y me comentó que le pasó por la cabeza la voy a poner en bajito para que no se vaya a molestar la otra gente. Pero a la misma vez pensó, bueno, todos los que estamos aquí en emergencias, ahorita el que ocupamos es de él, ¿no? Entonces nosotros pusimos las alabanzas en el teléfono, estábamos ahí. Y teníamos fe en Dios y yo le dije a Dios, porque me acordé mucho de las alabanzas de ese día, de la que dice que Él es el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, todo eso. Entonces dije, si Él es el mismo Dios milagroso de todo lo que dice en la Biblia, entonces ahorita sanar a mi hija para Él es cosa sencilla, nomás es cosa de que clamemos a Él. Me acordé de un pedacito de la canción que dice, Dios te necesito hoy. Y fue lo que estábamos clamando hacia Él, te necesitamos hoy. Tú nos prometiste que en la cruz te llevaste las enfermedades, que ella va a sanar. Me acordé de otro pedacito de una canción que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Y yo le dije, yo sé que tú la estás sanando, nada más dame una señal de que está sobrando en ella. En eso entró una enfermera, la empezó a acomodar y Sofía se quejó y se movió ella sola. Entonces en ese momento yo dije, ok, gracias, esa es la señal que yo estaba esperando. Tardó 9 horas en despertar, pero mientras yo le pedí la señal, Él me la mandó. Sofía se movió, a nosotros le pedíamos que la levantara de ahí más fuerte que nunca y ahorita pues ustedes la pueden ver aquí. Ella está al 100, entonces para nosotros fue bien importante el domingo pasado aprender acerca del secreto y pues gracias a Dios que nos dio la oportunidad no nomás de aprender eso, pero luego nos mandó el perfecto tiempo para nosotros en realidad hacerlo y entrar al secreto con Él. Otra cosa, aparte de que fue al principio una experiencia nos dio mucho miedo, oramos a Dios y le pedíamos paz. Y hubo un ratito de que nosotros nos sentíamos tan tranquilos porque sabíamos que estaba en manos de Él. Entonces le estaba platicando ayer que a veces hasta sentía como culpabilidad de, ay, mi hija está aquí, me siento muy tranquilo, ¿no? Pero yo sabía
yo sabía que nosotros dijimos, está en tus manos, nosotros confiamos en ti. Y pues gracias a Dios, gloria a Dios, Sofía sigue aquí con nosotros, está mejor que nunca. Nunca supieron por qué le dolía la panza, simplemente Dios nos necesitaba en el hospital a esa hora, ese día. Y así, así fueron las cosas. Yo les digo, no hay que tener pena. Hay un versículo en Marcos 8:38, no sé si lo puedan poner. Espérame. ¿Ah? Ya me piqué, espérame tantito. (8:38) que dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, yo dije, ¿por qué voy a tener pena? Si alguien se burla de mí, quiere decir que es una persona que no conoce de Dios. Entonces, yo no tengo por qué tener pena. Yo me hinqué ahí en ese cuartito, miré al cielo, le pedí y Él me contestó. Y por eso le quiero dar gloria a Dios. Pues yo le quiero dar gracias a Dios y a todos ustedes por todas sus oraciones y todos los mensajes que nos estuvieron mandando. La verdad, el domingo sí fue una experiencia pues que no nos esperábamos. Como dijo Oscar, ya Sofía está diagnosticada desde los 3 años con epilepsia y ya tenía 6 años que pues no tenía ninguna convulsión. El domingo durante la predicación y las alabanzas, como dijo mi esposo, la canción que Te necesito hoy fue así como la sentimos bien mucho y se sentía pues el ambiente que estaba, el espíritu y nos estaba escuchando. Pues salimos como todo normal, pues nada, no tenía nada Sofía hasta que empezó a decir que le dolía el estómago y pues por esa fue la razón que igual en la predicación del domingo pasado dieron Jeremías 33:6. Para mí ese versículo es clave porque esa es la razón por la cual yo estoy aquí y mi familia estamos aquí. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y para mí ese es de que Dios me está escuchando todas mis oraciones y ese domingo le clamamos como no teníamos idea que podíamos clamar. Al igual la predicación pasada le comenté a Oscar, nunca había escuchado Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y pues ese domingo conocimos su poder que Él tiene, porque pues el ver que entran doctores y pues los doctores no dicen nada, no te dicen nada más, les vamos a seguir revisando y hacer estos estudios. Y si hubo un momento que llegaron esos pensamientos de, pues tuvo un daño cerebral, tuvo muerte cerebral y para mí el primer pensamiento que tuve fue hace 1 año mi hermano falleció de una encefalitis viral, entonces él sufrió daño cerebral. Entonces la manera era pues sus ojos no reaccionaban. Entonces ese fue el primer pensamiento que a mi mente se vino, ¿va a pasar lo mismo otra vez? Y dije no, en ese momento fue así como no Dios, esto no va a pasar y a ti clamamos y empezar a orar y simplemente pues ahora sí que lo que venía de versículos que tenemos en mente, porque dice su palabra que donde 2 o 3 más oren, Él ahí está y todo lo que sea pedido en su nombre se nos dará. Y nosotros tuvimos fe y todo así, toda la noche, toda la madrugada orando hasta que despertó Sofía y aquí está. Y el scan, pues después de que le salió todo perfecto y pues como dijo, estuvimos en el lugar que teníamos que estar en el momento indicado, porque si no a lo mejor pues hubiera sido diferente. Muchas gracias. No se vayan todavía. Vamos a orar por ellos, ¿les parece? Vénganse. No te me vayas todavía. De hecho, Dios nos estaba dando una palabra para ustedes en la alabanza y vamos a orar con esa palabra. ¿Oramos? Sí, vamos a orar por Sofía, vamos a orar por la familia y confiamos así que
este es solamente un comienzo de que pasaron esa prueba y el Señor los va a seguir llevando de victoria en victoria. ¿Sale? Papá, Señor, te clamamos, Señor, por la familia, Señor Paredes, papá. Confiamos, Señor, que tú hiciste y obraste en el corazón, cuerpo, Señor, cerebro, Señor, de Sofía, papá. Confiamos, Padre precioso, de que todo el trabajo que están dando, Señor, y buscando, Señor, llevará fruto, Padre precioso. Y que serán gente que están viviendo en fe, Señor, como vasos de barro, Señor, que tú tienes para la excelencia, Señor, donde tu poder se manifiesta, Señor. Y esto no es de nosotros, sino que aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, y aún llevando en el cuerpo, Señor, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en sus cuerpos, papá. Y que declaramos, Señor, esa palabra de Jeremías, que tú traerás sanidad y medicina, Señor, y que tú terminarás de curar por completo, Señor, y en ese proceso seguirás revelando abundancia de paz y de verdad, papá, en sus vidas, porque sabemos que aún todas estas experiencias traen consigo una enseñanza de tu verdad. Gracias, Señor, por lo que hiciste hoy y gracias por lo que vas a seguir haciendo en sus vidas. En el nombre de Jesús los bendecimos, papá. Amén. Amén. Pues, ya que más predico por después de todo esto. La verdad que es bien padre conocer la palabra de Dios, pero es más padre vivirla, ¿verdad? Bueno, podemos entenderla, se comienza por tener esa información, pero creo que no se vuelve tan preciada hasta que uno la experimenta y la vive, ¿cierto o no? Y cuando uno participa de estas circunstancias donde no fue alguien que te dijo, sino fue Dios que trabajó especialmente en tu vida, en tu corazón, especialmente en esa situación donde tanto lo necesitaste. Y ahí es donde Dios responde, y es donde Dios busca, pero te va a responder, pero necesita que seamos como Bartimeo. Como en esa circunstancia, Oscar, ¿verdad? Dijo, híjole, pero me da vergüenza el hospital y todas las cosas. Y en un momento dijo, ¿sabes qué? No me importa. Y qué tremendo como Dios le habló. Porque de hasta otras cosas que hasta no hemos compartido también, el Señor le puso en su corazón y decir, no, no es así. Si se burlan de ti es porque no te conocen. Y al final yo quiero ser encontrado sin vergüenza delante de ti. Y así Dios actuó. Fíjate, estuvimos ayer en su casa. Sofía fue a una albercada y Sofía andaba en la alberca todo el día, ¿verdad? En la alberca y me dice, ¿sabes qué? Hasta salió mejor, hasta come un chorro. Antes no comía tanto, batallaba en comer. Y ya están viendo los resultados desde el martes. Ya estaban acá fuera del hospital en San Diego, ¿verdad? Y estaban celebrando el 4 de julio. Y de alguna manera tú dices, wow, lo que pasó en una madrugada, en menos de 24 horas, ¿verdad? El Señor ya había hecho otra parte en su cuerpo. Así que otro aplauso para Dios por eso. Ahora, fíjate qué importante esta parte. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas capítulo 11, versículo 9 y vamos a leer el 10 también. ¿Ok? Él quiere darnos sanidad, medicina, etcétera, pero sobre todo de abundancia de paz y verdad. Ahorita vamos a ver esa parte. Pero aquí fíjate cómo dice, yo os digo, dijo Jesús, ¿qué dijo? Pedid y qué, y se os dará, pero si no pedimos, no se nos va a dar. ¿Qué dice después? Buscad y luego ¿qué dice? Hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces el Señor nos enseña 3 pasos, que esto los vamos a ver la próxima semana, pero fíjate de alguna manera cómo el Señor te está empezando a decir por el primero es pide, pide. Y fíjate el 10 como dice, y te lo vuelve a confirmar aquí en el siguiente. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que le llama, se le abrirá. Y muchas veces pensamos, es que Dios está tan ocupado con tantas cosas.
¿Para qué le voy a pedir algo que ni al caso? Y el Señor dice, pide. El Señor es todopoderoso, es omnipotente. Al Señor no le puedes limitar. El Señor tiene control de todas las cosas. Si hace que el sol salga todas las mañanas en este lugar y en todos los lugares del mundo, si hace que llueva en todos los lugares que se necesitan, hasta los más microorganismos, ¿verdad? Los reinos microscópicos, tiene control. ¿Cuánto más tiene entonces el Señor la capacidad de hacer? Pero Él quiere que le pidamos. Ahora, esta oración, esta parte de pedir se os dará, ¿verdad? Nos enseña dos cosas. Una de ellas es que a veces no pedimos, por eso no recibimos, número uno. Pero número dos, también puede ser, la segunda, que a veces tampoco, no es que no pidamos, pero a veces no sabemos qué pedir. Porque a veces pedimos, pero pedimos mal. Y por eso de alguna manera no se cumple lo que yo quiero. Porque a veces queremos las cosas nosotros de una manera. ¿Le ha pasado que muchas veces usted quiere algo así? Yo no sé usted, pero en mi personalidad a veces yo soy un poquito perfeccionista, ¿ok? Y a veces si algo se sale del horario, como yo lo tengo pensado, etcétera, como que tiende a desesperarte un poquito. ¿Le ha pasado eso? ¿Sí? ¿O soy el único? No, bueno, entonces ya somos varios. Pues le hablo a aquellos, ¿verdad? Hay gente que le vale, ¿no? Pero a mí sí a veces esos detalles son importantes como yo me lo imaginé, como yo me lo asimilé. Y cuando las cosas no van así, a veces uno se desespera. Pero le ha pasado que muchas veces cuando ya sucede, salió mejor que como tú te lo esperabas, ¿sí o no? Cuando ya se lo entregaste a Dios, dices, bueno, Dios, no salió como yo quería, pero tú tienes el control. Y de repente salió mejor. Y a veces el Señor, yo te quiero dar todo esto de acá, pero tú estás aferrado con esto. Y el Señor te quiere dar conforme a su capacidad, pero quiere que le pidas de acuerdo a su voluntad. ¿De acuerdo a su qué? Porque su voluntad a veces es diferente que la que yo tengo. ¿Estamos entendiendo? Por eso si nos regresamos al 1, vamos a ver esta parte en este versículo de Lucas 11. Vamos al versículo 1. Fíjate cómo dice. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué haciendo? ¿Estaba qué? Orando en un lugar. Y cuando terminó, ¿qué dice? Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Punto primero, ¿quién estaba orando? ¿Se acuerdan de la enseñanza de los padres? ¿Cuál era la primera parte? Que primero, antes de enseñar, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Hacer. Y luego, ¿qué estaba haciendo Jesús primero? La mejor manera de enseñar es con tu ejemplo. ¿Es con tu qué? Entonces Jesús está aquí orando. Lo están viendo los demás. Y entonces cuando lo están viendo los demás, ¿hay qué? Una persona que quiere unirse a ese entendimiento que está viendo, esa enseñanza. Él sabía que algunos de los discípulos de Jesús eran discípulos de Juan, habían sido discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Y en este caso les está diciendo, bueno, Juan le enseñó a sus discípulos a orar, ¿verdad? Pero acuérdense que Juan, de alguna manera, Juan era la voz del que clama en el desierto, el que iba a preparar el camino del Señor. Entonces Juan, ¿de por qué oraba? Porque viniera finalmente, ¿verdad?, ese camino. Entonces, de alguna manera, aquí viene otra enseñanza de cómo realmente Jesús le comienza a enseñar a sus discípulos cómo se debe de orar ya que vino ese camino. ¿Estamos entendiendo? Por eso Jesús les enseña a orar. Porque mire, a mí me ha tocado ver hasta en clases de rudimentos, una vez me tocó dar clases de rudimentos 4. Para esto ya vamos a empezar el 17 de agosto. Ok, creo que es el 17 de agosto, si es jueves, o un 15 de agosto. Ok, para que ya se vaya preparando. Pero en Rudimentos 4, de alguna manera un día me tocó dar una clase y le dije, terminando la clase virtual, les dije, ok, ¿quién quiere orar?
¿Y qué crees que pasó? Todos dijeron yo. No es cierto. Estamos en rudimentos 4. Ya pasó el 0, 1, 2, 3, 4. 5 cursos. Y yo les dije, ¿quién quiere orar? Y yo, creo que no me escucharon. Oye, ¿alguien quiere orar? Y nadie. Y entonces yo soy así de que los pongo a hacer cosas que no quieren. ¿Verdad? Y les dije, ok, fulanita de tal, por favor puedes cerrar con una oración. ¿Y sabe qué me dice la persona? Me dice, es que no sé orar. Y yo me quedé pensando, híjole, rudimentos 4, viendo tantos versículos y todavía no se ha dado ese paso de decir, quiero saber orar. Porque a veces pensamos, pues no sé ni qué decirle. Bueno, el Señor le enseña a aquel que se está discipulando y se está esforzando en buscarlo a Él, cómo debemos orar. Versículo número 2. Hay 7 puntos del 2, 3 y el 4. Hoy nomás voy a ver los primeros de estos 3 de este versículo. ¿Ok? Para que quede bien entendida esta parte. Les dijo Jesús, cuando oréis, ¿qué dice? Decid. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos. A veces algunos hasta se lo saben de memoria, ¿sí o no? Pero vamos a entenderla. ¿Ok? ¿A quién va dirigida la oración? ¿A quién va dirigida la oración? ¿Sabe por qué? Porque al Padre se le ha designado en los tiempos y el poder. Eso lo dicen en Hechos 1:6. No me voy para allá. Pero de alguna manera al Padre deben de ir dirigidas nuestras oraciones. ¿Estamos entendiendo? Padre nuestro que estás ¿dónde? Ahora, por una parte, yo veo que mis hijos, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levántame su mano. A los hijos no le importas con quién estás, ni qué estás haciendo, y muchas veces llegan y tengo hambre. ¿Sí o no? Ay, estoy dando una clase y te aseguro que si tiene hambre Rebeca se va a parar aquí. Hey, tengo hambre. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque es hija. Porque sabe que tiene un padre. Y sabe que muchas veces no nos sentimos como hijos. Por eso no tenemos la confianza de venir delante de él, Padre. Pero lo primero que el Señor te quiere dar a entender es que tú tienes un Padre. Tú tienes un Padre celestial. Y que si tú estás buscando y crees, ¿verdad?, en Jesucristo, Él te da potestad de ser llamado hijo de Dios. Que si tú estás buscando morir a tu carne y vivir en las cosas del Espíritu, entonces tú andas como un hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y si tú estás haciendo todas estas cosas, de alguna manera, entonces Él te adopta como un hijo de Dios. Y ahí viene la primera confianza como discípulo que se está esforzando de decir, Señor, yo puedo venir delante de ti y le puedo pedir a papá. Le puedo pedir a papá. Le explicaba a una de las personas en Tijuana, no tiene papá, una de las personas que están ahí en Tijuana, y le decía que cómo me tocó una vez dar una clase a mí sobre la paternidad y empecé a leer muchas estadísticas de lo que afecta no tener una figura paterna. Y empezaba a salir una lista, tienen tal porcentaje de encarcelamiento, tal porcentaje de depresión, tal porcentaje de un chorro de cosas, ¿no? Y decía, wow. Y cuando yo estaba leyendo esa estadística, yo decía, pobrecita la gente que no tiene papá. Y de repente Dios me dijo, ¿tú estás en esa estadística? Yo dije, ay, sí es cierto. Pero ¿sabes qué? Yo no me sentí así. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un Padre celestial. Y tú tienes ese Padre también. Pero tú tienes que venir delante del Padre celestial. ¿Está quedando claro? Y con esa confianza pedirle a papá. ¿Quedó claro? Entonces la dirección va dirigida al Padre. Pero el punto número 1 dice, santificado sea tu ¿qué? Otra vez, ¿cuál es el punto número 1?
santificado sea tu nombre. ¿Qué tenemos que hacer en la primera parte? Pedirle al Padre que su nombre sea ¿qué? ¿Qué te enseña eso? Que no se trata de quién. No se trata de mí. Se trata de quién. Señor, sáname para que no me duela. No. Señor, sáname para que el mundo sepa que tú eres un Dios poderoso y sanador. ¿Está entendiendo? La oración es hacia Él, para Él. Pero aquí dice santificado sea tu nombre. Y aquí viene una pregunta. ¿El Padre es santo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tenemos que pedirle que santifique su nombre si Él es santo ya? ¿Se ha preguntado eso? Santificado sea tu nombre. ¿Es santo o no es santo, pues? Entonces, ¿a qué se refiere cuando Jesús está enseñando? Santificado sea tu nombre. Mire qué dice Juan 17:17. Juan 17:17. ¿Qué dice Juan 17:17? Dice así. Jesús está orando y dice a los discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sabes qué está diciendo? Dame la verdad. Porque el mundo no es santo ni está santificado. Pero yo tengo que santificar a Dios en este mundo. ¿Con qué lo voy a santificar? Con la verdad. ¿Está entendiendo? Yo no puedo santificar sin la verdad. Su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. En medio de traer limpieza en la vida de una persona, soluciones a las circunstancias. Fíjate cómo de alguna manera, vuelvo a agarrar el ejemplo de las dos personas, ¿verdad? Que pasaron hoy a dar testimonio. El Señor ya les había dado una palabra, ¿sí o no? ¿No pusieron en práctica esa palabra, sí o no? Era una palabra que se estaba convirtiendo en una verdad. Y muchas veces yo le decía, bueno, ¿y los doctores qué dijeron de Sofía? No, pues que no le encontraron ni un daño. Y entonces, ¿qué quería el Señor? Muchas veces las pruebas son para nosotros, como papás. ¿Lo están entendiendo? Y en la circunstancia, ellos aprendieron algo y lo pusieron en práctica. Y eso, permanecieron en esa palabra, y esa palabra se convirtió en una verdad en su vida. De que ellos podían tener paz en una circunstancia así, ¿sí o no? ¿Había pasado antes algo así? ¿Y tenías paz cuando estabas en el hospital, por ejemplo? Pues no, pero de alguna manera ellos habían entendido, hey, tengo que tener paz en este proceso, ahí Dios se va a manifestar. El fruto de justicia se siembra en, y me salen los versículos como periquito, ¿verdad? Pero cuando estoy en la circunstancia, esa palabra tiene que avivarse y convertirse en una verdad en mi vida. Y entonces ahí es donde yo le pido al Señor, al Padre, Señor, santifícalo en tu verdad. Señor, quiero que tu nombre sea santificado en esta tierra, en esta circunstancia donde yo estoy viviendo, pero en la circunstancia de mi hermano, en la circunstancia del que está aquí en la congregación. Señor, santifícalo en tu verdad. El Señor quiere que busquemos esa verdad. ¿Se acuerdan de Jeremías 33:6? A ver, pónmelo otra vez para recordarle esa parte. Fíjate cómo terminaba Jeremías 33:6. Porque al final de todo, más que la sanidad, el Señor quiere que a través de esa sanidad usted y yo participemos de su verdad. Mira qué dice aquí. He aquí que yo les traeré ¿qué? Sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré ¿qué? Abundancia de paz y ¿de qué? Entonces al final ¿con qué termina? Con la verdad. ¿Qué te quiere enseñar a través de este proceso de sanidad? Su verdad. Que tengas paz y que se manifieste la verdad de Dios en ese lugar que tú le conozcas. ¿Queda claro? Entonces, fíjate que dice 1 Timoteo 3 y 4. Perdón, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4.
Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres, que dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la ¿qué? Entonces, Jesús no solamente quiere que estés en el camino, sino quiere que conozcas la verdad. Esa es parte de la salvación que te quiere dar. Pero debemos de buscar su verdad. Y la verdad no es algo que se obtiene así nomás en un día que abriste la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo ellos han guardado palabra en su corazón? ¿Sí o no? Y en el momento específico, el Señor comienza a traer esa palabra. Es la suma de un versículo con otro versículo, con otro versículo, con otra promesa, que empiezan a formar una verdad. Fíjate que dice Salmo 119, 160. Salmos 119, 160. Salmo 119, 160. A mí me gusta mucho porque hay una buena definición de cómo llego yo a la verdad. Salmo 119, 160. Me imagino ahí buscándolo en la computadora hasta el 660. Ahí está. Léelo conmigo en la primera parte. ¿Listos? 1, 2, 3. La suma de tu palabra es verdad. Léelo 2 veces más conmigo. 1, 2 y 3. La suma de tu palabra es verdad. Última vez. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? La suma de su palabra. Y cuando hablamos de suma, ¿hablamos de una palabra nomás? ¿Hablamos de qué? La suma, una tras otra, tras otra, tras otra, van formando realmente la verdad de Dios. Y la verdad no la conoce el mundo porque no busca la palabra. Por eso están tan confundidos en qué es verdad. Pero la palabra realmente se va a encontrar cuando yo comienzo a meditar la palabra. ¿Estamos entendiendo? Ahí es entonces donde yo voy a encontrar esa verdad que me va a dar libertad. ¿Escuchas ese versículo? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Por qué no somos libres a veces? Porque no conocemos la verdad. ¿Y por qué no conocemos la verdad? Porque no buscamos su palabra. ¿Está viendo el hilo? Y nos encontramos todavía esclavos a cosas. Pero cuando yo comience a buscar la palabra, a permanecer en ella, a conectar las promesas de Dios, la imagen del camino que Dios me está trazando, a caminar en ese camino y pasar la circunstancia de prueba con la palabra, entonces la verdad se comienza a manifestar y yo vengo a una libertad. ¿Estás entendiendo? Por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu verdad llegue a esta tierra, Señor, y que venga a traer esa libertad. Tu nombre, Señor. ¿Está quedando claro? Por eso después, ¿qué sigue después? Ni nos vamos a ir al versículo porque se lo sabe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, venga tu reino. Entonces, primero yo conozco la verdad, pero esa verdad tiene que ¿qué? Venir. El reino de Dios se tiene que manifestar, pero primero yo busco la verdad para que se manifieste en este lugar. Venga tu reino y luego ¿qué dice lo que sigue? Hágase tu voluntad. ¿Cómo dónde? En el cielo como en la tierra. Entonces, de alguna manera es esa verdad, Señor, bájala a la tierra, que venga a gobernar la paz, el amor, el gobierno de mansedumbre, de dominio propio, que venga a gobernar tu espíritu, tu poder, etcétera, todos los recursos del reino que tú tienes, para que vengan a operar en este tiempo y entonces se haga tu voluntad, no la mía,
como se está haciendo ¿dónde? En el cielo. Porque en el cielo se hace la voluntad todo el tiempo, ¿sí o no? Entonces es ahí donde, fíjate, en ese versículo nomás, en esos tres elementos, ¿cuál es el enfoque? ¿Yo o él? Exactamente. Vamos a comenzar a hacer nuestras oraciones dirigidas a la verdad. ¿Le parece? Y si tenemos oraciones a la verdad, vamos a ver esos resultados pronto. ¿Lo cree? Muy bien, pasa el equipo de alabanza. La próxima semana le seguimos en estos. ¿Ok? Ahí ya sabe para que los vaya meditando a los que siguen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a buscar santificar el nombre de Dios en esta tierra a través de esa petición que le estoy pidiendo. Mientras pasa el equipo de alabanza, ponme Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. O sea, es que ponme el 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Fíjate cómo dice: mas tú, ¿cuándo qué? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? ¿Que está dónde? ¿A quién debes de orar? Al Padre. ¿Y dónde está el Padre? ¿De qué hablamos la semana pasada? Exactamente. ¿Y qué dice? Y tu Padre que ve ¿dónde? En lo secreto, te recompensará en público. Ponte de pie donde estás. Vamos a practicarlo, ¿sale? Vamos a practicarlo. Yo no sé si tú has orado antes. Yo no sé si tienes mucho tiempo orando. Pero ¿cuál es tu petición? Ponla en tu corazón. Piensa en ella. Piensa en esa petición. Cierra tus ojos, no te distraigas. Y así cerrada la puerta, tú y él, no más. Accesa ese lugar secreto. Entre tú y él solamente. Accesa ese lugar secreto. Tú y Dios, Dios está enfrente de ti. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Aquí está papá. Aquí está papá delante de ti. Olvídate de los demás. Tómate ese tiempo con papá. Esta es la parte importante. El edificar la casa no por oír, sino también hacer. Ese es el tiempo en que tú y papá pueden pasar. Y no nomás solamente aquí, en donde quiera que tú estés. Pero hoy yo te animo a que no te quedes junto al camino hoy. ¿Qué te parece? No te quedes como un espectador, como alguien que solamente está esperando que pase este tiempo, sino que lo practiques, sin importar quién está aquí. Porque papá te quiere abrir el cielo. Papá te quiere hacer como en el cielo. Y en el cielo no hay dolor, no hay tristeza. En el cielo hay sabiduría,
hay entendimiento, hay poder. El cielo tiene todos los recursos. Hay sanidad. Y tú tienes una petición. ¿Cómo esa petición cabe dentro de su voluntad, de la verdad? ¿Cómo esa petición cabe dentro de la voluntad de Dios y de su verdad? Señor, si tú te sientes solo, ejemplo, la verdad de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Esa es su verdad. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es su verdad. Pero también su verdad es: yo estoy contigo, como le dijo Jeremías, porque hay un propósito que vamos a hacer juntos. Y no nomás estoy contigo para que no te sientas solo, sino porque te voy a llevar a cumplir algo dentro de ti. Hay una enfermedad. ¿Cómo cabe eso en su verdad? Señor, tú eres el médico de médicos. Señor, tú me hiciste, tú me formaste del polvo de la tierra, Señor. ¿Cómo no, Señor, podrás formar de nuevo mi cuerpo? Abriste los ojos de los ciegos, la boca de los mudos, los paralíticos se levantaron. ¿Qué es para ti, Señor? Porque ciertamente tú moriste por nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores, abatido fuiste, Señor, por nuestras rebeliones y pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tus llagas nosotros somos sanados. Pero, Señor, si me sanas, que se haga tu voluntad en esa sanidad. Que me sanes para que pueda servirte, Señor. Para que puedas caminar en justicia, Señor. En donde no puedo ir, Señor, me limita esta enfermedad para hacer tu voluntad. Me limita esta enfermedad, Señor, para poder llevar tu nombre, Señor, a otros. Me limita, Señor. No quiero, Señor, un cuerpo enfermo, Señor. Quiero terminar mi propósito en esta tierra. Y para poder hacer eso me diste un cuerpo. Perdóname, Señor, si no lo he sabido utilizar correctamente. Perdóname, Señor. Pero ayúdame, Señor, en esta enfermedad, sea diabetes, sea hipertensión, haya venido por iniquidad. Tu verdad dice, Señor, que tú eres quien perdona todas mis iniquidades en Salmo 103:3. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana tus dolencias. Si esa enfermedad es algo que se ha repetido en la familia, la verdad de Dios dice: yo la puedo quitar. Yo tengo el poder, mío es el poder. Porque yo soy el que lo saca de raíz. Por su conocimiento muchos llevarán las iniquidades de muchos. Y esa verdad, el conocer esa verdad trae sanidad. Si tú estás enfermo, enferma de alguna circunstancia, queremos orar por ti. Pásale al frente, vamos a orar por los enfermos el día de hoy. Vamos a creer esa palabra de sanidad.
Vamos a creer esa palabra de sanidad. Sea lo que sea, sea lo que sea, sea lo que sea, vamos a orar por esas enfermedades. Vamos a clamarle a Dios. Y así estás. Si hay una enfermedad, el Señor tiene el poder para sanar. Vamos a creerle al Señor. Vamos a pedirle conforme a su voluntad. Él quiere que sea sano. Dice en 3 de Juan 1: amado, yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Pon 3 de Juan 1. 3 de Juan 1:1. Tercera de Juan 1:1. Enfermedades emocionales también, enfermedades a veces psicológicas, enfermedades en el alma, depresiones, llámese como sea, cualquier diagnóstico que se te ha dado así. El Señor quiere traer sanidad a tu vida el día de hoy. El anciano Gallo, el amado a quien yo amo en la verdad. Siguiente versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma está prosperando con su palabra porque conoces la verdad, el Señor también quiere que tengas salud. Y vamos a orar por esas cosas el día de hoy. Si tú estás aquí al frente, vamos a clamarle a Dios. ¿Qué te parece? Empieza a exponerle esa circunstancia y empieza a clamarle al Señor y a decirle: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor. Empieza a clamarle en tu corazón, empieza a clamarle. Vamos a ponerlo en práctica, familia. Vamos, ¿cuántos Bartimeos hay aquí? ¿Cuántos Bartimeos, hijos del perfecto? Y papá aquí está. Jesús, paséate en este lugar, Señor. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Manda, Padre, a tu Hijo y su sanidad en este lugar. Confiamos, Señor, que tuyo es el poder, papá. Te clamamos, Señor. Te clamamos por la restauración del cuerpo, Señor, para cumplir tu voluntad y tus propósitos, Señor. Te clamamos por toda enfermedad, Señor, y no nos cansaremos como la viuda, Señor. Aunque oramos una vez, 2 veces, Señor, tú dices que si te clamamos, tú respondes. Y yo le creo, te creo, Señor. Comienza a declararlo. Yo te creo, Señor. Comienza a declararlo. Comienza a declararlo. Que no te callen los muchos. Comienza a declararlo. Quita la vergüenza, la timidez. Comienza a clamarlo. Pide y se te dará. Pide y se te dará. Pídelo. Pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor. Vamos, más, que tu clamor suba al cielo. Que tu oración suba al cielo. Papá, te necesitamos, papá.
Aquí viene una práctica doble. Aquellos que están enfermos, pero ahora también dice la palabra en Santiago 5, ¿verdad? Del 13 en adelante, que si alguno está enfermo, ¿verdad? Que pongamos las manos sobre los enfermos. La oración del justo puede mucho. Que oremos por los enfermos. Y así viene la petición del Padre al Padre, de que nosotros como gente que nos queremos, que Dios también nos use, que podamos pedirle al Señor por alguien. ¿Cuántos de aquí creen que Dios puede sanar? Levánteme su mano. Bueno, de esos que levantaron la mano, necesito valientes que se vengan para acá y que nos ayuden a orar por nuestros hermanos aquí. ¿Me parece? Conforme a lo que ya entendimos. Valientes, que se le vengan para acá. Vénganse para el frente, vamos, vamos. Sin pena, aquí la parte es ponerlo por obra. Creerle a Dios en lo escondido no es creerle. Pásenle aquí al frente, enfrente de ellos, vénganse enfrente de ellos. Enfrente de ellos, vénganse. Vénganse enfrente de ellos, vamos a orar. Comienza a pedirle al Padre: Señor, santificado sea tu nombre en esta persona, en este lugar, Señor. Santificado sea tu nombre en esta persona, papá. Vamos, hay gente que todavía necesita acá. Vénganse. Vamos. Roberto. Mati. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Díselo hoy. Tú eres santo, 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 santo eres tú. No hay nadie como tú. Tú eres santo, 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 Santo eres tú. Solo tú, Solo tú. eres santo, 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 santo eres tú. Dile al Rey, vamos. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Cantamos en tu santidad. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Vamos, dile al Rey. Tú eres santo, santo, santo eres tú. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Aquí está sentado. Vamos, dile al que vive, Para siempre y siempre. sea la gloria, sea la gloria. Dile otra vez, al que está sentado en el trono, para siempre y siempre. Sea la gloria, Vamos, sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder. No hay nadie como tú, Jesús. Sigue adorando. Vamos, sigue adorando al Rey. Sigue adorando a Jesús. Sigue adorando a Jesús. Vamos, vamos, sigue adorando. No hay nadie como tú, Jesús. La oración alcanza mucho. La oración alcanza mucho. Vamos, 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 vamos. Sigue, sigue adorándole. Sigue adorándole. Dios no ha terminado el día de hoy. Vamos. Dios me pone en el corazón la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban juntos en el ministerio. Fueron a reprender demonios de una ciudad. Fueron a hacer la perfecta voluntad de Dios. Y por causa de eso fueron golpeados, afligidos y encarcelados, con cadenas a su alrededor, sin esperanza, sin vida en ese momento. Pero lo que me impresiona tanto es el corazón que ellos tuvieron de orar a Dios y cantar himnos delante del Rey. Escúchenme bien. Tu oración el día de hoy, acompañada con adoración, tiene poder. ¿Sí me escuchan? Tu oración el día de hoy, con alabanza hacia el Rey, tiene poder. Mira lo que dice,
Hechos 16:25, pero a medianoche, a ver, di conmigo, medianoche es el tiempo donde la oscuridad está reinando fuertemente en nuestras vidas. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Hoy hablamos de la oración verdadera. Dice, orando Pablo y Silas, y luego dice, cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuánto creen en esta palabra? ¿Cuánto creen que Dios puede quitar cadenas hoy? Que Dios puede traer libertad de esas cadenas que el enemigo a veces quiere poner sobre nuestras vidas. Pero requiere una oración y un canto al Rey. Así es que les invito que nos acompañen a adorar al Rey verdaderamente, desde lo más profundo de sus espíritus, para darle gloria y ver el poder de Dios sobre nuestras generaciones, sobre nuestras vidas. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Levantan las manos ahí donde tú estás y dile: Señor, yo quiero ver tu gloria en esta casa hoy. Vamos a hacer como Bartimeo, vamos a clamar delante del Rey, vamos a adorar con todo nuestro ser, entendiendo que este es el momento que Jesús nos ha dado. Vamos con todo tu ser, dile al Rey: tú eres santo, santo, vamos, santo, que se escuche tu clamor. Tú eres santo, 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 eres tú, Jesús, con todo tu ser, vamos. Tú eres santo, 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 eres tú, vamos. Tú eres santo, 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 eres tú, vamos, dile: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Se escucha tu voz y otra vez vamos. Tú eres santo, 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 eres tú. No hay nadie más santo que tú. Tú eres santo, 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 eres tú. Al que está sentado, sea la gloria, sea la gloria. Una vez más, dile una vez: al que está sentado, En el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. una vez más, sea la gloria. Sea la honra y el poder, Sea la gloria. sea la honra Una y vez el más, poder, dile: sea la gloria.
Gracias, Padre, por darnos el privilegio, Señor, de poder venir delante de tu trono y buscar, Señor, acercarnos más a ti. Queremos aprender, Señor, a ser como Bartimeo, a clamarte a ti, Señor, a pedir conforme a como tú nos dijiste, Señor, por medio de la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, y que podamos, Señor, alcanzar esa perfecta voluntad por lo cual tú nos has llamado. Que tu luz, Señor, venga, Señor. Que seamos ese ejemplo de tu amor en estos tiempos de oscuridad. Que el pueblo, que el mundo vea, Señor, que hay un ejército que se levanta para ti. Que el mundo pueda ver, Señor, que aunque anden en oscuridad, hay un pueblo que anda en la luz. Y ahí es donde queremos habitar. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Cómo se sienten, pueblo? ¿Están listos? Vamos a poner por obra lo que se nos enseñó el día de hoy y vamos a ver esos milagros, ese mover de Jesús en nuestras vidas. Les amamos mucho, los esperamos en los estudios bíblicos y por favor